El peligro de la ideología y los sesgos cognitivos, o de por qué es fácil caer en el dogmatismo ideológico. Primero, entenderé como ideología su definición racional, es decir, como el conjunto social de creencias, normas, emociones, ideas referidas al comportamiento social humano. Segundo, como la descripción y propuesta de ciertas acciones frente a la realidad colectiva, ya se trate de la totalidad del sistema o de alguna de sus partes, por ejemplo, la economía, lo social, lo político, la moral y la ética o la religión, por ejemplo. Todo con miras a la idea del bien común. Vista así, la ideología tiene dos componentes. El primero sería una representación del sistema, lo cual da un punto de vista propio acerca de lo que se considera que es la realidad. Esta representación parte de la premisa de una toma de perspectiva particular desde la cual, analítica y comparativamente, se abordan sistemas sociales complejos. La finalidad, entonces, es arribar a un juicio crítico que postula una axiología idealmente superior a la que se está señalando. Y dos, un programa de acción. Toda ideología tiene la finalidad de realizar las ideas potenciales planteadas en la representación del sistema. Una ideología entonces puede buscar conservar el sistema social vigente, y lo llamaremos entonces ideología conservadora, o cambiarlo, y se le conocerá como reformista o progresista. Y si bien hasta aquí he hablado de la ideología en términos colectivos, no hay nada que impida sostener que los mismos principios operan para el individuo en particular. Por dogmatismo entenderé una teoría del conocimiento que postula el acceso absoluto a una realidad absoluta y por tanto verdadera de las cosas sensibles y racionales. El dogmatismo entonces se caracteriza por suspender cualquier duda o crítica una vez considera que ha arribado a la verdad pura del objeto. Hay que destacar que en esta idea no se presupone que el arribo al dogmatismo se haga mediante el método científico. En este sentido, por ejemplo, la religión y sobre todo la mística son muy elocuentes. Para el dogmatismo entonces existen vías alternas a la razón y al conocimiento empírico para llegar a la verdad absoluta. Por ejemplo, a través de las emociones o las percepciones puras, sin necesidad alguna de comprobar los hechos a partir de evidencias que los sustenten. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico el cual produce un desvío en el proceso mental, cuyo resultado es una distorsión de la realidad, un juicio errado o falso, una interpretación falaz o ilógica, es decir, algo irracional. El sesgo cognitivo emerge de la interpretación de cierta información disponible para el sujeto, independientemente de que esta información haya sido o no comprobada o verificada. O sea, el sesgo cognitivo es el resultado de la interpretación humana de hechos desligados de cualquier elemento lógico, racional y experimental. Del sesgo cognitivo derivan los sesgos atribucionales, o sea, aquellos desvíos que afectan las interacciones sociales, los juicios y la toma de decisiones de los individuos. Es mucho más fácil que los sesgos cognitivos y atribucionales emerjan en situaciones muy confusas, pues en estos casos los mecanismos que utiliza la mente pierden claridad para ella misma, haciéndola más susceptible de no ser capaz de distinguir aquellos cognitivos de los intelectivos, de los racionales o de los emocionales, mezclándolos fácilmente y produciendo así juicios falaces. Hagamos aquí entonces algunas puntualizaciones pertinentes. Tal y como acabo de definir a la ideología anteriormente, se deriva que una ideología no necesariamente se basa en conocimiento verdadero, comprobado, verificable o científico. La ideología puede moverse entonces sin problema alguno en el campo de la doxa u opinión,
lo que incluye a la creencia, entendida no solo como un conocimiento irracional, sino además dogmático. Una ideología, si bien puede estar ligada a principios éticos y morales, no por ello significa que sea verdadera, sobre todo si consideramos que en general, pese al universalismo con que la filosofía pretende dotar tanto a la ética como a la moral, por ejemplo con Platón y Aristóteles, también es cierto que la historia nos ha mostrado de sobra la enorme variabilidad que ambos conceptos tienen en el terreno de la práctica, por ejemplo con Maquiavelo. Variabilidad apoyada, por cierto, por los resultados que la antropología nos muestra a partir del dato etnográfico. En resumen, tanto la ética como la moral, como productos sociales y culturales, son consensos arbitrarios. Una ideología puede imponerse mediante el consenso o mediante la coacción y la fuerza, pues los programas de acción para su implementación juegan un papel de discursos justificatorios que resultan de la puesta en práctica de una ética y una moral arbitraria. La ideología entonces no es necesariamente episteme o conocimiento. Es fácil entonces arribar a la idea de un conocimiento absoluto, cierto o moralmente verdadero cuando se le confunde inconscientemente con la ideología y además posee el atributo del dogmatismo epistemológico. Tanto las sociedades como los individuos son sumamente susceptibles de caer en tal confusión, misma que es dada, por ejemplo, por un clima o contexto en el cual gravitan informaciones de distinto grado y magnitud epistémica, lo que deriva a su vez en información contradictoria. En este sentido, la confusión proviene del contexto falaz con el cual es manejada la información y sobre la cual el individuo y las sociedades, repito, de forma inconsciente, no tienen control alguno, es decir, no tienen la capacidad de manejar racionalmente. Es aquí entonces donde surgen los sesgos cognitivos y atribucionales, puesto que el individuo y la sociedad se encuentran en un clima de ideas poco claras, su estatuto epistemológico es igualmente oscuro, y al ser contradictorias entre sí y por tanto irracionales, los juicios que emanan de tal contexto se basarán en información incompleta y sesgada. El resultado es entonces un juicio incompleto y sesgado, y por lo tanto falaz. Sin embargo, este juicio falaz es recubierto por aquellos elementos comunes tanto a la percepción humana como al discurso ideológico. Me estoy refiriendo a las emociones y a las creencias, camuflando a ambas formalmente y dándoles el estatuto de episteme. El individuo y la sociedad no se percatan de que sus juicios no solo son falaces por irracionales, sino que además no se percatan de que han sustituido a la razón por la emoción y la creencia dogmática. Elevar una creencia dogmática o un juicio basado solo en las emociones es algo común en nuestras sociedades y es una manera con la cual se puede fácilmente manipular a los individuos. Un video, un testimonio, una imagen, una declaración son suficientes para que en el plano ideológico los operadores políticos activen los sesgos cognitivos de las personas, persuadiéndolas hasta llegar al convencimiento absoluto de que cierta idea es verdadera o falsa, o de que cierta acción es o no ética o moral. No siempre es fácil detectar este tipo de persuasiones, dado que se instalan en un nivel formal profundo del discurso. Por eso es que, si bien hay mucha gente bien intencionada que busca informarse lo mejor posible sobre algún tema para contrastar ideas, esto no siempre es posible, dado que, como se mencionó antes, la mayoría de los discursos ideológicos persuadirán a su auditorio mediante sus emociones, mezclando el dato duro con el testimonio pasional. Y así, sin darnos cuenta, creeremos que llegamos a un conocimiento verdadero cuando en realidad solo hemos confirmado un sesgo cognitivo. Las personas creemos lo que queremos creer por nuestras muy particulares ideas. Eso, sin embargo, no es tener conocimiento, ya que éste se basa en una realidad objetiva, demostrable, contrastable e independiente de nuestras ideas y percepciones. Poner el conocimiento puro al arbitrio de la ideología es ponerlo
en grado de servilismo, y entonces las emociones, los sentimientos, la ética y la moral quedarán por encima de los hechos del mundo. Ejemplos de esta inversión y confusión de las cosas dadas por la sujeción del episteme por parte de la doxa los vemos en las discusiones que en nuestros tiempos generan los más álgidos debates: el aborto, el veganismo, vegetarianismo, el feminismo, el racismo y, por supuesto, la pandemia del COVID-19. Todos estos son ejemplos de cómo una realidad biológica es filtrada por la cultura y ya en ese espacio manipulada de diversas formas mediante las ideologías, muchas de ellas dogmáticas. El conocimiento cierto, científico, queda relegado a una segunda posición, descalificado mediante los mecanismos lingüístico-discursivos, por ejemplo, los adjetivos calificativos, haciendo que su poder explicativo quede en tela de juicio al someterlo a la discursividad, es decir, afirmando que el científico es un tipo más de discurso. Y esto precisamente porque la inversión entre episteme y doxa permite la duda ideológica sobre aquello indubitable desde la ciencia. No es fácil sacudirse este peso ideológico, sin embargo, tampoco es imposible. Solo se necesita un cierto criterio inicial que plantee la duda cartesiana sobre todos nuestros juicios previos y someterlos a un atento y minucioso examen a la luz del conocimiento científico y, allí donde éste concuerde con la filosofía y la epistemología, apoyarse para redefinir o, digámoslo en terminología postmoderna, de construir aquello que pensamos es cierto y verdadero, pero que en realidad no es más que una opinión falaz basada en la persuasión emocional disfrazada de conocimiento verdadero de ideologías dogmáticas. El camino, como dije, no es fácil, pero es que las cosas que valen la pena nunca lo son, y me parece que bien lo vale cuando lo que nos estamos jugando es el futuro de la especie humana como especie racional.